Aquí está en vivo, Gloria Reyes, directora general de Supérate. Gloria, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, Yulisa, muy bien. Contenta de estar aquí una vez más después de un buen tiempo. Así un por aquí ya. Hace un tiempo, pero los amigos tienen que sacar tiempo. No, y tú sabes que el embarazo, luego el parto, pero ya Eduardo Enrique tiene 6 meses y ahora ya estamos disponiendo un poco más de tiempo para estas labores de informar a la gente y estar en estos espacios. Pasaron rápido los 6 meses y los 9 meses también. Bueno, para el que no cargaba la barriga pasó más rápido. Sí, pero debo decirte que hay gente que no lo notó. Yo estuve recientemente en Nueva York y el cónsul, el señor Eligio Jaques, me dice, ¿y tú estabas embarazada, Gloria? Y yo, pero Eligio, por Dios, ya tiene 6 meses el niño. ¿Qué te pareció tu experiencia de embarazo, siendo funcionaria del gobierno, 6 meses siendo mamá, andando con el bebé como una mochilita? ¿Cómo ha sido? Bueno, mire, la verdad que es una experiencia gratificante porque uno todo lo que, desde mi caso que fui diputada, que trabajé en políticas públicas para garantizar derechos para las mujeres, luego como ejecutora de políticas públicas y con un enfoque de género, uno siempre dice la importancia del equilibrio para las madres trabajadoras, de garantía de servicios, el tema del cuidado y ahora el poder vivir lo que yo por tantos años profesé como una necesidad para las mujeres y ver que mucho de esas reivindicaciones por las que luchaba desde el Congreso y ahora en el gobierno son tan necesarias para que las mujeres puedan tener ese balance entre el trabajo y el cuidado, pues me da satisfacción de que estaba haciendo lo correcto y ahora me da ese mayor compromiso en seguir empujando estos temas para garantizar que también el Estado asuma parte de la responsabilidad del cuidado de los hijos y de la familia. Y también hacer más conciencia en los hombres de lo relevante que debe ser ese equilibrio entre los padres, de las responsabilidades del cuidado. Que no todo sea la madre, sino que también el papá pueda asumir su rol. Y en mi caso ha sido determinante para yo poder manejar mi agenda. O sea, el rol que tiene el papá de Eduardo Enrique en la crianza de nuestro hijo ha sido fundamental porque tenemos un balance, o sea, y nos distribuimos las tareas. Y ahí yo puedo tener más disponibilidad para mis tareas y mis responsabilidades actuales. O sea, que es retador, claro que sí, es retador, pero da mucha satisfacción el saber que uno puede y que también puede ser ejemplo para otras mujeres. Gloria, yo sé que tú siempre has sido una mujer sensible, desde que eras diputada, desde que entraste a una función ejecutiva del gobierno, siempre se te ha notado que tú tienes una especie de sensibilidad por la gente, pero cuando uno es madre, y te lo digo por experiencia propia, la sensibilidad se potencia, tú ves la vida, la gente y la sociedad con otros ojos, te preocupan más algunas cosas a las que tal vez les dabas importancia, pero no tanta. Así es. Te preocupa el futuro, te preocupa el país, te preocupa la sociedad, y si tú ves un niño en la calle, tú piensas, ese muchacho es hijo de alguien, hermano de alguien, la mamá tiene que estarlo buscando, aunque tú no conozcas al niño. Las mujeres cambiamos después de la maternidad. Así es. ¿Te ha pasado? Sí, yo definitivamente me ha pasado, incluso esa empatía que tú describes, que siempre yo he tenido, se ha profundizado, o sea, se siente aún más, al punto de que una sensibilidad que a veces me pone a llorar cuando veo casos que son que requieren una atención urgente o una situación extrema, que ahora con las redes sociales se nota mucho, porque por nuestro trabajo, como trabajamos con las familias más vulnerables, los supervisores de Supérate están en las casas de las familias. O sea, nosotros conocemos las situaciones más graves que se viven en esta sociedad, pero también el hecho de que el mismo acceso a la información desde las plataformas digitales hace que se visibilice estas situaciones. Pues cuando me toca ver cualquier video, yo no soy de las que suelo como publicar, estoy haciendo esto, sino que inmediatamente yo recibo una información o un video de algún caso en particular, lo que yo hago es actuar. Escribo a los equipos, pido datos y hacemos un trabajo que
quizás no es tan publicitado, pero es más dirigido, porque ya hay instituciones que se encargan a usar ese tema a nivel de comunicación para sensibilizar. Entonces mi rol no es ese, nosotros no necesitamos crear publicidad con eso, sino dar respuesta a las familias, a las situaciones que tienen los niños, las personas con discapacidad, adultos mayores, esas personas que requieren un apoyo, un auxilio del Estado. Y eso lo hacemos como nuestra responsabilidad y rol, sin buscar reconocimiento por eso, porque es un deber, es parte de nuestro trabajo. Entonces, definitivamente que esta nueva etapa me hace más sensible, que de por sí lo era, pero hay un elemento diferenciador, porque te duele mucho, o sea, te duele. Eso yo creo que porque la empatía y la sensibilidad sí, pero ahora te duele, o sea, y sobre todo el no actuar si no haces la cosa en el tiempo. Y en la posición que te tocó, ser sensible, conocer la maternidad, y dentro de todo eso, en el contexto de ser la encargada o responsable de un plan social tan importante como Supérate, yo no sé, tal vez es una diosidencia, tal vez es una coincidencia, o tal vez simplemente el universo conspira y eso estaba para ti, pero es particularmente especial que te toquen todas estas cosas al mismo tiempo, viviendo una experiencia que tú vives. ¿Tú ves el programa Supérate distinto después de que tú eres madre, o desde antes ya tú lo veías de una manera especial, pero ahora tú comprendes cuando una madre dice no tengo nada para mis hijos, no tengo un techo, no es solamente comida, mis hijos no tienen educación, lo que recibo no me alcanza, porque tú tienes ahora a Eduardo Enrique? Claro. Que antes tú, tal vez tú podías entender, pero no es lo mismo tú teniendo un bebé chiquito entiende, en casa. y evidentemente si uno no tiene la sensibilidad necesaria para este trabajo, no debería hacerlo. Y eso yo lo comparto con mis equipos siempre. Lo más importante de todo lo que hacemos es la gente. O sea, nuestro enfoque tiene que estar en garantizar que las personas reciban el apoyo, el acompañamiento y todos los servicios que nosotros como programa y como Estado tenemos. Ahora, yo te puedo decir que quizás luego de este proceso personal que yo he vivido, he podido identificar otras áreas donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, el tema de la estimulación temprana a los bebés. Era algo que quizá en mi radar no estaba. Y ahora en la experiencia que estoy viviendo con Eduardo Enrique, debo decir que la evolución que él ha tenido con todas estas clases y todo esto, toda esa exposición a esta estimulación, y bueno, yo misma en casa viendo videos en internet y haciendo, porque ahora las redes nos sirven de educación para todos, he identificado la necesidad de que también desde un servicio público esto sea una atención para las madres de las comunidades más vulnerables, y estamos ya trabajando en un proyecto piloto con el CAME, que es el Centro de Atención de la Mujer Embarazada. Es un proyecto que tenemos junto a Monseñor Benito Ángeles, y estamos trabajando en la instalación de un centro de estimulación en Santo Domingo Oeste para esos bebés, y ahí sería como el primer piloto, y eso salió por esa preocupación o esa, yo diría, esa situación en la que he vivido desde mi ámbito personal, y he identificado una necesidad y un espacio que no está siendo cubierto por el Estado. O sea, tenemos atención desde primera infancia, un año en adelante, 8 meses en adelante, pero de 0 a 6 meses, no, y desde el embarazo, o sea, tenemos atención mujer embarazada parcialmente, pero del embarazo hasta 6 meses después de dar a luz, o sea, ¿qué servicios para general? Porque quizás una mujer que tiene accesos a medios económicos lo puede cubrir, pero y esas mujeres que no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso sí puedo compartir que han surgido nuevas prioridades quizás en mi agenda institucional, producto de mi situación personal, esencialmente. Que eso enriquece tu programa. Claro que sí, definitivamente. Gloria, hay informaciones aleatorias en torno a los famosos chips de la tarjeta, a que hay fondos que en algunas ocasiones no llegan. Ciertamente hay una confusión entre lo que es Supérate y lo que es el ADES. Sí.
a ti te ha caído todo lo que tiene que ver con el proceso completo y mucha gente no sabe que hay tal vez una institución adicional que hay que agregar a la conversación y digamos que en ocasiones pedirle algún tipo de respuesta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tú enfrentas? Porque también es un desafío. Es un desafío tener importante. que responder preguntas que no te tocan. Es un desafío importante, sobre todo porque a nosotros nos ha tocado la situación de tener una institución que se llama como la tarjeta. Son dos cosas diferentes, porque Supérate como institución, como programa, no es solo la tarjeta. La tarjeta es uno de los servicios o de los productos o programas o subprogramas que tiene Supérate. Lo que pasa es que la gente lo que conoce es la tarjeta, pero la gobernanza y la gestión administrativa de la tarjeta no recae sobre el programa, sobre Supérate como institución, sino recae sobre la ADES, que es la administradora de subsidios sociales. Y es la que lleva toda la gestión administrativa de pagos y los vínculos con los bancos que son los emisores del pago de estas tarjetas. El programa que tú diriges no es el que hace las relaciones con los bancos, ni los comercios, ni manda a imprimir las tarjetas, ni habla con los colmaderos, nada de eso. Nada. Yo no tengo ningún vínculo directo con esa gestión. Es otra institución aparte. Y Supérate trabaja con las familias. Si nosotros somos los responsables de enviar la información y la autorización para el pago de los subsidios, porque somos los que hacemos el acompañamiento familiar y tenemos toda la relación de los participantes del programa. Por eso nosotros garantizamos todos los meses que el gobierno transfiere el dinero, todos los meses completos de todos los subsidios. El gobierno no ha dejado de transferir los montos que se asignan a estos subsidios nunca, o sea, siempre ese debe ser de los fondos que primero se tiene en el presupuesto, inclusive iniciando el año. No tenemos dificultad, completo. Lo que ha surgido en los últimos meses vinculado al método de pago, que es el plástico, dificultades que ha tenido porque es una tecnología obsoleta, es un plástico de banda que debió ser cambiado hace años, lastimosamente por circunstancias diversas. El reto, el desafío que representaba cambiar todo un parque, no existía quizás en esos momentos un aumento y quizás un acceso tan amplio del ciberdelito como hay luego de la pandemia. O sea, los sistemas de subsidio en varios países han sido víctimas de estafa y de fraude, o sea, no solo República Dominicana, es una situación que se da hasta en Estados Unidos, que tiene mayores niveles de seguridad. ¿Por qué los sistemas de subsidios, que están siendo cada vez más populares en diferentes regiones del país, porque la pandemia, son tan atacados? La pandemia nos enseñó que si tenemos una cobertura mayor de este tipo de subsidios y programas, tenemos menos posibilidades de que las familias caigan en pobreza. Eso es parte de pobreza extrema, porque ya son pobres, ¿verdad? Sí, no, y algunos porque ¿qué pasa? Una persona puede ser pobre por ingresos o pobre de manera estructural o multidimensional. En el caso de las personas post pandemia, su pobreza se debe a la carencia de ingresos. O sea, de repente tú puedes vivir en una vivienda cómoda, como decimos aquí, de bloque y cemento, en un sector de clase media, pero si te quedaste sin ningún ingreso te vuelves pobre. De una vez. Entonces, el subsidio garantiza que esas personas tienen acceso a la adquisición de bienes y servicios y eso evitó. En República Dominicana logramos frenar el incremento de la pobreza en 7 puntos en la pandemia por los programas de apoyo social. Entonces eso ha hecho que en toda la región, sobre todo en Latinoamérica, que tiene muchos programas sociales, pues se ampliaran y se identificaran como una solución o una respuesta muy positiva a la lucha contra la pobreza. El aumentar vertical y horizontalmente los programas sociales, aumentar, es decir, en familias. Cantidad de familia y cantidad de montos, que es lo que ha pasado en República Dominicana. El gobierno del presidente asumió con un número de 800.000 familias en los beneficiarios permanentes de los programas, que tenían un ingreso en el subsidio Aliméntate, que en ese momento era Comer es Primero, de 825 pesos. Luego de la pandemia, que concluye Quédate en Casa en mayo de 2021, lo que decide el gobierno es ampliar el número de familias a 1.300.000 en ese momento, en primera fase,
y se aumentó a 1.650 pesos este subsidio básico. Significa que ustedes encontraron como programa, como gobierno, más gente pobre que la que estaba incluida en el programa. Sí, claro, siempre ha existido esa diferencia de personas que estaban fuera del programa que necesitaban el programa. Y eso se había evaluado incluso en los registros de SIUBEN, porque SIUBEN tenía el registro universal de los participantes, pero también el registro de familias en pobreza, que es el 60% en ese momento, en 2018, más o menos de la población que tenía SIUBEN registrado. Y ahí había ICB1 y 2, que son los niveles de pobreza extrema y pobreza general, de gente que no tenía el subsidio. Y lo que hicimos fue priorizar a esas personas que SIUBEN tenía registradas, que no estaban en el programa, y se incluyeron y se quedaron permanentes. Pero había otra población que SIUBEN no había censado, que estaba fuera del registro de SIUBEN, porque hay que aclarar, SIUBEN no tiene la data de todo el país, tiene una data amplia del país, pero no de todo el país, además una data de 2018. O sea que habría que actualizarla con el censo, tal vez. Que esa es la idea ahora con el censo, poder tener información más actualizada. Cuando finalmente se tenga el censo. Me parece que ya muy pronto tendremos información sobre el censo. Esta semana estuvimos en un evento con la directora de la ONE, doña Miosotis, que parte de las tabletas que se utilizaron en el censo fueron donadas al programa Supérate para iniciar los levantamientos digitales de datos que se hacen en los supervisores familiares en las casas. Estamos trabajando varios programas de levantamiento de datos, por ejemplo con Indotel tenemos un proyecto conjunto donde estamos identificando las familias que tienen acceso a un televisor, como se iniciará un proceso de conversión a televisión digital. El Indotel estará entregando unos dispositivos adaptadores de señal y nosotros estamos apoyando en ese levantamiento con las familias del programa. Entonces, ese levantamiento ya lo estamos haciendo con tabletas, completamente digital, y esa información navega al momento y no tenemos lápiz y papel, ahorramos recursos económicos, pero también tenemos esa doble visión de protección medioambiental, reduciendo el uso del papel. Y para los levantamientos que hace el programa permanentes también estamos incluyendo las tabletas, que eso también es el reflejo de cómo hay una eficiencia en los recursos del Estado. O sea, se usó para el censo, se está reusando bienes nacionales, quien es la custodia y la responsable de tener el control de los bienes del Estado, pues hace esa intermediación y transferimos unas 2.000 tabletas de las del censo para el programa. Y ahí me enteré que el censo pronto lo vamos a comenzar a conocer. Bueno. Gloria, ¿tenemos más gente pobre de acuerdo a los datos que tú manejas de Supérate después de la pandemia? Bueno, ¿o la misma cantidad de antes de la pandemia? Ha sido un proceso y gran parte de lo virtuoso de la ampliación del programa ha sido que nos ha permitido controlar el incremento de la pobreza y comenzar a reducir la pobreza. Como yo te decía hace un momento, en pandemia el programa Quédate en Casa nos permitió frenar en 7 puntos la pobreza, pero a pesar de eso aumentó a 23 y tantos. O sea, pero podría haber sido mucho mayor sin los programas. En 2021 la pobreza bajó ligeramente, muy poquito, menos de 1 punto me parece en ese momento. Pero en 2022 la pobreza bajó 2 puntos. Llegamos a 21.6% de pobreza general, pobreza monetaria. En 21, o sea, ya estamos acercándonos a los números prepandemia, que eran 20.5 me parece. O sea, ya estamos casi llegando a ese número prepandemia. Lo que hemos logrado es frenar el aumento de la pobreza e ir reduciendo estos porcentajes y ya acercándonos y ojalá que podamos lograrlo en este año 23, que a mí me parece que vamos encaminados porque ha sido una combinación entre la creación de empleos, de nuevos empleos, y la ampliación de los subsidios del gobierno. O sea, se ha combinado, no es solamente porque dicen, bueno, pues le están dando dinero a la gente, no, estamos una economía que está creciendo, que está generando empleos, pero al mismo tiempo se está dando el soporte a las familias que están en condición de vulnerabilidad para evitar que se mantengan o que caigan en condición de pobreza. De acuerdo a lo que tú conoces de los datos, ¿cuántas, en porcentaje tal vez, o en cantidad de ciudadanos,
¿cuánta gente le queda a República Dominicana por incluir en los planes sociales? Y si te parece que con lo que tenemos se palea, se amortiza, se ayuda a tal vez nivelar la situación económica de la gente a propósito de todo lo que perdieron su trabajo, de la gente que se quedó sin ingreso, del que perdió su negocio si era una persona de trabajo independiente, para nosotros tener una idea de hacia dónde vamos. Es una pregunta compleja que requiere de una respuesta con un análisis bien profundo, sobre todo porque nosotros tenemos un desafío como Estado, y no solo República Dominicana. Yo vengo de Naciones Unidas, de varias reuniones bilaterales con México, Chile, con Costa Rica, Panamá, conversando acerca de estos programas, y el desafío fundamental está en los datos. Esta es una población que se mueve mucho, o sea, cambia de teléfono, se muda frecuentemente, y se hace muy difícil fiarse de los datos 100% de esta información que se tiene. Por ejemplo, Suben tiene su actualización más reciente 2018. 2018 pasó una pandemia, del 18 a esta fecha hemos tenido una crisis económica, entonces información de ese momento no necesariamente refleja la realidad de hoy. Entonces esa es la principal barrera para poder responder con exactitud de cuánta gente estamos hablando. Hay una estimación, tenemos quizás datos que nos logran acercar, por ejemplo. En términos de pobreza extrema, nosotros tenemos un ejercicio, una simulación que se ha hecho con el Ministerio de Economía, de que es cerca de 130,000 personas que se encuentran en pobreza extrema. Pero esos son los 130,000. Sí, esos son los datos Parecieran registrados. no ser tantas. No son tantas, pero ¿qué pasa? La dificultad es encontrar a estas personas. ¿Por qué? Porque es gente que está en condiciones extremas, es gente que vive en la calle, es gente que no necesariamente está ubicada en un solo lugar. Y no necesariamente forma parte de un núcleo familiar, porque es la gente que está en las peores condiciones de vida. Algunas personas que aún se encuentran viviendo en un almacén antiguo, una edificación abandonada, o sea, es esas condiciones que te hacen complejo como Estado localizar. Yo tengo siempre con Jeffrey, el director de Suben, siempre conversamos. Yo le digo dónde están los pobres extremos, o sea, dónde los localizamos. Es uno de los desafíos que tenemos, y por eso nos estamos planteando profundamente identificar una nueva manera de localizar a estas personas. Estamos trabajando en las actualizaciones de datos, estás trabajando en toda una estrategia para poder actualizar esos datos y que no cueste tanto dinero el censo, el levantamiento, sino que con cruce de data administrativa, con información vinculada a autorregistro, a las personas que nos ayuden también a hacer el registro para que podamos tener esos datos, logremos identificar a estas personas. Y con la pobreza extrema estamos visualizando, y es algo que aún no se ha presentado como una propuesta final, pero sí una refocalización del programa, de tal manera de que quienes menos tienen puedan recibir con el mismo dinero que tiene el programa, con los mismos recursos, sin recursos nuevos. Es como mejorar el tipo de inversión que se hace, haciéndole un ingreso, entregándole un ingreso un poco mayor a los más pobres, o sea, un ingreso diferenciado versus los que tienen condiciones de mejor calidad de vida. Y ahí lograr en gran medida ese propósito de erradicar la pobreza extrema. ¿Hay una estrategia trabajándose para eso? Sí, hay una estrategia trabajándose para eso. Tenemos una mesa de trabajo con Suben, el MEPID y Supérate, justamente con ese propósito de, nosotros le llamamos refocalizar el programa, o sea, mejorar cómo se entregan los recursos. Hemos logrado identificar en estos 2 años cerca de 50,000 personas que no debían tener estas ayudas. O sea, que tenemos evidencia de que tienen ingresos por encima de 20,000 pesos. Ahí están la esposa del diputado, el caso de la alcaldesa, el que estaba en una nómina privada o pública y también está ahí. Sí, hay casos similares a esos. Y otros. Hay esos y otros. Y otros, personas que podían tener cuentas en el banco, que con superintendencia pudimos hacer cruce de esa información. 50,000 casos. En total, entre profesores, por ejemplo, cuando encontramos en el programa, habían profesores que tenían las tarjetas. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo se llega a que 50,000 personas que no deberían estar en el programa porque tal vez no lo necesitan, de acuerdo al concepto focalizado del parte de la siguiente hipótesis. Primero, es un programa que no tenía una estrategia clara de salida. O sea, Solidaridad, Progresando con Solidaridad, no tenía
unos criterios claros de cuándo se salía del programa. ¿Cómo así? Se sabía cómo entraba, pero Exacto. no había un proceso para depurarlo. Exactamente, para salir, cómo tú lo sacas, bajo qué criterios. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en establecer criterios de salida. Tú te gradúas del programa, bueno, si tienes ingresos de tal índole, si tienes el acceso a este tipo de servicios. Si está bancarizado. Si estás bancarizado, pero bancarizado con cuentas activas, con montos importantes. Es una serie de elementos que no existía. O sea, no había ningún documento o un manual operativo que te estableciera cómo tú salías del programa. ¿Y eso se hace automáticamente? ¿El sistema lo hace o no? No se hace automáticamente, que es parte de las cosas que tenemos que comenzar a ajustar. Por el momento lo hacemos con un cruce de data administrativa que se hace con las entidades. O sea, el gobierno todos los meses envía la información del programa a la Tesorería Nacional, y ahí cruza, es el primer cruce el que hacemos, y la Junta Central Electoral también, por el tema de los fallecidos. Entonces, lo que pasó, y esa es mi hipótesis, es que se acumuló por muchos años gente que quizás inició en el programa 10 o 12 años atrás y mejoró su condición en el camino y no se excluyó y se fue quedando acumulado. Como no se hacía con tanto rigor quizás estas exclusiones, también pudo pasar en el caso de la pandemia de gente que fue incluida transitoriamente y consiguió su empleo porque tenía un nivel de formación. Y se quedó ahí. Entonces lo que hemos estado depurando. Pero también no hay una campaña educativa que le diga a la gente cuáles son los parámetros que le permiten estar dentro del programa y con cuáles, con un ejercicio de responsabilidad ciudadana, al alcanzarlos tú mismo puedes solicitar que te Nosotros hemos estado trabajando saquen. mucho en esa creación de un cambio de cultura. O sea, es algo que se está trabajando a nivel de las familias, de manera directa, y sobre todo en los programas de formación, de capacitación, que lo que procura es eso, que las personas también hagan una autoconciencia, que es lo más complejo de todo esto, de que estos programas deben ser transitorios en una etapa en la que tú te encuentres, y que cuando ya tú consigues algún medio de vida que te permita vivir y tener tu autonomía, pues esas ayudas puedan transferirse a otras personas que lo necesiten más que tú. Porque yo le decía siempre en las comunidades, a los grupos con las mujeres que nos reunimos, y le decía, bueno, todos necesitamos, todo el mundo necesita, ahora hay gente que necesita más que otra. Claro. Entonces nosotros como Estado tenemos que garantizar que esos que necesitan más sean los que prioricemos. Por eso, si ustedes, en los diálogos con ellas, si ustedes logran conseguir un empleo o tener un ingreso desde sus negocios, pues lo que queremos es que nos ayuden a que ese ingreso que ustedes tienen de subsidio se le pueda entregar a su vecina, a su familiar o a su amiga que está en una condición de necesidad extrema y que tenemos que auxiliarla, porque los recursos del Estado son finitos, no son ilimitados. No tiene un presupuesto, y basado en eso es que hace esa distribución de estos aportes, de estos subsidios, que son un derecho para la gente, pero que uno procura de que sean asignados a las personas que más necesiten estas ayudas. Y ese es un desafío, evidentemente, no es algo que está completamente resuelto, es algo en lo que estamos trabajando. Por eso decía, ya hemos logrado identificar unas 50.000 personas. Hay otro número de familias que Syven tiene identificadas, pero no tenemos la certeza de esos datos, y estamos haciendo una actualización. Syven está haciendo una actualización de esos datos para entonces poder tomar una decisión con información evidente, que pueda ser demostrable, de que estas personas tienen un ingreso medio que no requiere de este tipo de apoyo. Gloria, te ha tocado dar muchas explicaciones sobre casos dentro de ese programa que tal vez desde el punto de vista técnico no te han correspondido. ¿Te has sentido alguna vez quizás sobrecargada con ataques en los medios de comunicación que debieron estar dirigidos a otra institución y te han tocado a ti? Porque la gente ha entendido que Supérate es todo. El proceso, la nómina, el pago, la tarjeta, la relación con los bancos, hablar con los colmaderos, o sea, todo. Porque hubo una especie de escándalo, quizás con razón, claro. Porque habían procesos que debieron estar más regulados y supervisados, y se habló de información que pudo haberse corregido a lo interno del proceso y no se corrigió a lo interno del proceso, pero se puso la cara de Gloria Reyes como responsable de eso, y el proceso no le tocaba a Gloria Reyes, le tocaba a otra institución, pero la gente solo mencionaba el nombre tuyo. La gente no, la oposición. La oposición. ¿Te parece que eso fue dirigido una campaña desde la oposición? dirigida
Eso fue un ataque directo, trabajado, planificado y orquestado para atacarme a mí. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que uno le quisiera preguntar a la oposición. Yo no... Porque te veían como candidata a la vicepresidencia, como senadora del Distrito Nacional. Yo como no sé. Quizá con un techo más alto, quién sabe. No sé cuál Pero eso sería puede ser un halago también, ¿no? Yo creo que sí, que también fue un halago, porque me eligieron a mí para atacarme a mí. O sea, quizá algo bueno Por estoy algo. haciendo, por algo sería. Ahora hay que saber lo que la oposición quiso con ese propósito. Habría que preguntarle a ellos, porque yo supe de reuniones que se hicieron, o sea, de todo, porque los partidos no es que uno se entera por inteligencia, no es que este es un país donde la gente habla todo. Y en todos los partidos siempre hay gente que cruza información de un partido a otro. Y se hicieron reuniones estratégicas en esos días. Y o sea, que para tú te diseñar, enteraste. claro, se montó una campaña mediática en redes sociales de ataque directo. O sea, a mí me atacaban diariamente, y cuentas específicas, una campaña dirigida, completamente dirigida, organizada, al estilo de las que se leen en los libros de los bots y de los troles, el astroturfing que se hace ahora. Todo eso así, detallada. Y no es la gente, porque la gente dice, bueno, pasó esta situación, se les resolvió el problema a las familias, se explicó, yo siempre di la cara, aunque no me tocaba, como tú acabas de decir, no era mi responsabilidad institucional, pero yo tenía una responsabilidad ante las familias. Pero el responsable del proceso tampoco salió para que cesara el ataque. Sí salió, lo que pasa es que la oposición seguía usando mi nombre. O sea, me eligieron a mí, porque incluso ellos saben cómo funciona el sistema, porque ellos lo crearon, el sistema tripartito que tiene el gabinete. O sea, ellos sabían cuál era la responsabilidad de Supérate. O sea, que ahí se ve lo malicioso y lo malintencionado de ese proceso, que no fue inocente ni fue casual, sino que ellos tenían conocimiento de cómo funcionaba el programa y diseñaron una estrategia comunicacional de manera directa, donde figuras del partido importante también hicieron comentarios directos hacia mí. O sea, que esa campaña vino de los anteriores administradores de los programas. Claro, de los administradores anteriores, incluso personas que ocuparon posiciones en el programa, en el sistema, hacían ataques directos a mi persona. O sea, se trató, sin lugar a dudas, de una campaña malintencionada para crear confusión en la población y para afectar mi imagen personal. O sea, eso no tiene que ver con otra cosa, con un ataque personal, y politizando un tema tan sensible como es el de las ayudas sociales de la gente. O sea, yo sufrí mucho, no por mí, sino porque yo decía, caramba, cómo se juega con el dolor ajeno, sobre todo con la gente más pobre. Cómo tú utilizas esta situación para hacer oposición y campaña electoral. Campaña sucia. Y una campaña sucia, usando la situación de desesperanza, de preocupación que tenían en ese momento miles de familias. Pero con información que era real y que tal vez pasaba desde el pasado, pero no se publicó. Nunca se asumió, porque si hay algo que hay que destacar del gobierno, de este presidente, que se ha instalado una cultura de transparencia. Inmediatamente sucedió lo relacionado a las tarjetas. La dirección de ADES se comunicó con el jefe de la policía por instrucciones del presidente y se explicó la información, se contactó a la entidad bancaria que fue afectada y se hizo un proceso público explicando todo lo que estaba pasando y se dio respuesta. Lo importante fue, yo decía, mucha gente me dice, pero tú cerraste el caso en el Congreso. No, eso fue otra de las cosas que hicieron. Yo fui al Congreso sin tener que ir a dar explicaciones. No te tocaba a ti dar las explicaciones, pero ¿por qué te llamaron a ti? Exacto, porque la oposición era parte de un entramado y toda una estrategia vinculada a afectarme a mí, a dañar y a afectar al gobierno con eso, porque evidentemente había un trasfondo de afectar al presidente. Cuando fuiste al Congreso, los congresistas de la oposición quedaron claros. Claro, quedaron clarísimos. De que debieron llamar a la dirección de ADES. No, es que fue conmigo a la dirección de ADES. Ellos quedaron claros del proceso, pero cuando salieron de la reunión dijeron otra cosa en los medios. Dieron otras declaraciones. O sea que sí era político. Claro, es un tema completamente político. Y cuando yo salgo digo, de parte del gobierno este tema se cerró porque ya esto está en manos de la justicia. ¿Cómo va eso en la justicia? Eso ¿sabes? Se avanzó mucho, se detuvieron a cerca de 40 personas, se inhabilitaron comercios, incluso se cerraron comercios, porque todo este proceso inicia en el comercio. O sea, el entramado, si no hay un comercio vinculado, no se puede dar, porque el comercio es la puerta para acceder al verifón, que es donde está en una red cerrada
todo lo relacionado a la transferencia de las tarjetas. Algunas personas decían, no es posible que en un colmado se pasen 400 tarjetas a las 3 de la mañana. Eso necesariamente tiene que tener alguien de adentro, de la institución, que lo haga. No, que no es de la institución, porque eso lo manejan los bancos y los procesadores. O sea, eso no es la institución, es una transferencia bancaria. O sea, la ADE ni siquiera maneja el proceso de descarga de la tarjeta. Entonces, es un proceso bancario del sistema, donde están los procesadores, donde están las empresas dedicadas al tema del pago de tarjetas. O sea, eso es todo un sistema vinculado a la parte privada. Que sí tenía la ADES, la información de las familias, que se transfiere a varias entidades que son las que hacen ese proceso. Hasta ahora no ha habido ninguna persona identificada de gobierno en este proceso. Eso pero está se en sigue, esa investigación se sigue. Esas investigaciones no están cerradas, siguen abiertas. Y habrá algún tipo de consecuencias, ¿verdad? Y han habido consecuencias. Lo que nosotros sí hemos pedido en varias ocasiones es que sea mucho más riguroso en el proceso de aplicar la ley a estas personas, porque hay algunas que ya han salido, que han logrado acuerdos económicos. Entonces, para persuadir a que esto no se vuelva a debe haber sanciones más fuertes. Tienen que haber sanciones más fuertes. Y claro, la ADES ha hecho una gran labor para cerrar, inhabilitar esos Verifone, y Proconsumidor ha comenzado a cerrar algunos comercios. Entonces, vinculados a ese caso. Sí, nosotros sí queremos hacer el llamado a esos almacenes colmados, a sus propietarios, que tengan más control, porque no necesariamente es el dueño del comercio que está vinculado a eso, pero sí que tenga un mayor control con las personas encargadas de transar, para evitar que estas situaciones se den, porque sin esa complicidad de comercio y la persona que va a proponer el negocio como ellos lo plantean, pues no se dan estas situaciones. Afortunadamente, con todo el proceso que tiene el programa, y ya desde junto al Banco de Reservas ahora, de cambiar las tarjetas de manda chip, estamos reduciendo bastante estas incidencias. Incluso en los últimos días que se han apresado algunas personas intentando hacer las transacciones, pero no la pueden hacer porque ya el parque, esas tarjetas ya están migradas a chip. O sea que dentro de todo lo negativo hay algo positivo, y es que estamos entregando un método más seguro, un método que va a permitir también que las personas puedan incluirse financieramente, que puedan tener cuentas de ahorro. Entonces, de esta mala experiencia estamos sacando algo positivo, es que vamos a tener mayores facilidades para las familias con métodos de pago más seguros, y que le van a permitir acceso a otros servicios como el transporte público, el metro, de las cosas que estamos investigando y ver cómo lo podemos vincular, compra de medicamentos. O sea, será un instrumento que va a garantizar también la inclusión económica de las familias, no solamente un pago de subsidios. ¿Te vas a candidatear a algo? Porque evidentemente que para esa embestida que tú me narras se hizo contra ti, era porque te habían identificado como candidata a algo importante. ¿Te vas a lanzar a algo? No voy a aspirar en este momento. Una decepción, entonces. En este momento. Para los que te atacaban. Claro, sí, parece que sí, se equivocaron. O sea, ¿dispararon cartuchos innecesarios? Bueno, me imagino que sí, porque imagínate, si ese era el propósito, afectarme, y al final nosotros hemos logrado transmitir a la población y a la gente esa confianza de que estamos trabajando arduamente, incansablemente, por que estos servicios se garanticen y se protejan a las familias. En mi caso, ya en la parte política, tú sabes que fui legisladora y había mucha gente visualizándome para una aspiración nuevamente en la misma parte legislativa, pero el rol... Te identificaban como candidata a senadora. Bueno, senadora por el distrito, Gloria Reyes, vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. No, yo creo que... Pero eso puede ser un reconocimiento, no, bueno, también. Sí, es un reconocimiento, y claro, como mujer política que ha desarrollado una carrera política, pues no, son cosas que uno no descarta en futuro, evidentemente, pero en este momento yo tengo una responsabilidad muy grande con el presidente, quien me confió este rol, y este trabajo no ha concluido. Entonces yo tengo que concluir bien este proceso con él, y entonces ya a partir
del 2024 veremos qué otras cosas pueden darse en nuestra ruta y nuestro camino. Pero esencialmente ahora nos toca, además, ante la ciudadanía, sobre todo esas familias, lograr que este ciclo concluya de manera favorable para ellos, que podamos exhibir avances importantes en las familias, datos y resultados, así como yo hablaba hace un rato de que logramos reducir un 2% la pobreza, o sea, poder mostrar más datos, indicadores de que lo que hemos estado haciendo ha sido positivo para las familias. Entonces eso me queda también como parte de la tarea pendiente, con lo cual era necesario concluir esta etapa en el programa. Gloria, gracias. Gracias por sacar este tiempo, para acostarte tarde, para venir para acá. No, a ti, gracias por el espacio, y aquí siempre estaremos en la disposición de dar la cara a la gente y de dar respuestas a esas inquietudes de la ciudadanía. Aunque no te toquen. Aunque no me toquen, al final yo creo que eso suma. La gente entiende que tiene mucho valor cuando se le habla la verdad y se le es claro, y cuando se le es responsable. Y hay que dar la cara. Y dar la cara. Así es. Gracias, Gloria. Qué gusto tenerte. Gracias. Gloria Reyes, directora de Supérate, mi invitada de esta noche.